Segunda parte de Lo que queda del amor. Capítulo 5. El precio del silencio. Actualidad Bangkok. El aire se sentía más denso en casa. No era el calor de mayo, ni la humedad pegajosa que subía por los ventanales del departamento. Era otra cosa, algo invisible, pero cortante, una electricidad amarga suspendida entre las paredes, como si los muros supieran lo que ninguna de las dos se atrevía a decir, como si los recuerdos hubieran quedado colgados en el techo, mirándolas con juicio. Sarocha cerró la puerta con la lentitud de quien teme hacer ruido en un lugar sagrado. Cada gesto era medido, cada paso contenido, como si el simple eco de sus tacones pudiera desencadenar el derrumbe. Song ya dormía. La respiración suave de su hija llegaba desde el cuarto, rítmica y perfecta. Era lo único que aún le daba un centro en medio del caos. En la cocina, Rebeca se movía en silencio. Estaba de espaldas, en pijama, con el cabello recogido en un moño deshecho. Lavaba los platos como si tallara una verdad en cada uno. Sus manos eran ágiles, casi mecánicas, sus hombros tensos. La tela de su camiseta se estiraba con cada movimiento, revelando la curva de su espalda, la misma que Sarocha había besado 1000 veces, y que ahora parecía tan lejana como una vida anterior. ¿Cenaste?, preguntó Rebeca sin girarse. La voz no tenía enojo, tampoco ternura. Era una línea recta, una pregunta lanzada desde la orilla de un abismo. No tuve tiempo, respondió Sarocha, dejando la chaqueta con delicadeza sobre el respaldo del sofá, como si fuera frágil, como si todo lo fuera. Hay sopa en la nevera, dijo Rebeca, antes de cerrar la llave del agua y secarse las manos. Y eso fue todo. No se miraron, no se acercaron, no se tocaron. La distancia entre ellas no era física, era mucho peor. Era la ausencia emocional, el desgaste de los días, el silencio acumulado, la costumbre de no preguntar, porque la respuesta podía doler más que la duda. Sarocha la observó en secreto. Le dolía verla así, con ojeras profundas, los labios resecos, el brillo de los ojos apagado. Aún así, seguía siendo la mujer que amaba, la que había elegido entre todas las posibilidades del mundo, la madre de su hija, su hogar, y sin embargo, allí estaba ella, traicionada por su cobardía. Díselo, pensó, pero no pudo. El teléfono vibró en su bolso. Una notificación, un nombre, ese nombre, Nita. El corazón de Sarocha dio un salto seco, como si reconociera el peligro incluso antes de leer el mensaje. No vas a venir esta noche. Tengo algo que podría interesarle a tu esposa. No me hagas enojar, Freen. Sabes que tengo pruebas. El tono era dulce, casi burlón, pero la amenaza estaba ahí, como un cuchillo escondido entre palabras suaves. Sarocha apretó los ojos con fuerza, también la mandíbula. Tragó saliva. El simple hecho de ver el nombre de Rebeca escrito por Nita le provocaba náuseas, un nudo seco en el estómago, una angustia que no sabía cómo contener. Nita había sido clara desde el principio. Si la relación terminaba mal, no se iría en silencio. Tenía capturas, grabaciones, mensajes, fotos, todo. Y lo peor de todo, no mentía. Sarocha no estaba lista para perderlo todo, ni su reputación, ni su empresa, ni a su hija, ni a Rebeca, aunque sabía que ya la estaba perdiendo. Rebeca, a solas, en el dormitorio, la noche parecía aún más larga. La luz tenue del velador apenas iluminaba el borde de la cama. Rebeca estaba sentada con el celular entre las manos. Había comenzado a escribir un mensaje a Irin, pero lo borró, lo reescribió, lo volvió a borrar. No quería parecer paranoica, ni débil, pero por dentro, se estaba rompiendo. Se sentía sola, no por la ausencia física, sino por la desconexión, por esa forma en la que Sarocha se movía por la casa como una desconocida, por la falta de caricias, por las conversaciones huecas. Las últimas semanas habían sido una acumulación de señales, pequeñas, pero afiladas. Un perfume extraño, una llamada interrumpida apenas ella entraba a la habitación, una mirada evitada, una cama compartida pero helada. Y lo peor no era la sospecha, lo peor era la incertidumbre, el no saber si ya era demasiado tarde. No la estoy perdiendo, ya la perdí, pensó, y sintió un nudo subirle por el pecho, pero no lloró. Aún no. ¿Quieres que hablemos?, preguntó Rebeca más tarde, cuando vio a Sarocha sentarse en el borde de la cama. Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera romper algo ya quebrado. Sarocha dudó. Tenía el rostro cansado, pálido, los ojos vidriosos, pero secos. Se frotó las manos, sin saber dónde mirar. Estoy agotada, Beca. No sé ni qué decir. Rebeca bajó la mirada. Sintió que el corazón se le hundía un poco más.
Eso es lo que más duele, que ya no tengas nada que decirme. Silencio. Solo el zumbido del ventilador llenaba la habitación, girando sobre un techo que había sido testigo de tantas noches felices, y que ahora parecía inclinarse, como si escuchara con pena. A la mañana siguiente, Rebecca llevó a Song al jardín infantil, le dio un beso en la frente y la abrazó un segundo más de lo habitual. Luego subió al auto y puso la radio sin prestar atención. Una canción comenzó a sonar, una de esas melodías que no buscas, pero te encuentra. Y entonces, sin aviso, sin permiso, lloró. Lloró como hacía meses no lloraba. Un llanto silencioso, contenido, pero desgarrador, como si algo dentro suyo hubiese finalmente dicho basta. Al llegar al hospital, Irin la esperaba con 2 cafés y la mirada preocupada. «¿Estás mal?», dijo, sin rodeos. Rebecca asintió, con la voz temblorosa. «Creo que me está siendo infiel». Irin no preguntó nada, solo tomó su mano con fuerza. «Sea lo que sea, no estás sola, pero prométeme algo. No permitas que el amor por alguien te haga olvidarte de ti misma». Rebecca cerró los ojos. «No sé qué hacer si la verdad duele más que la duda». «Entonces prepárate, porque a veces, el silencio es solo el preludio del colapso». Mientras tanto, Sarocha entró a su oficina. Eran las 8:30. La ciudad recién despertaba, pero ella ya estaba al borde del abismo. Sobre su escritorio, una carpeta negra, sin nombre, sin remitente. La abrió con manos temblorosas. Dentro, varias hojas impresas, capturas de pantalla, conversaciones en su teléfono, una foto en una suite de hotel, con ella y Nita apenas visibles, pero lo suficiente. Un audio, su voz, y al fondo de la carpeta, una nota escrita a mano, con una caligrafía femenina y firme. «No te confundas, amor, te estoy protegiendo. Si me dejas, lo sabrá todo, y no vas a volver a ver a tu hija sin una guerra. Sabes lo que puedes perder». Sarocha se dejó caer en la silla, sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies, sintió el precio del silencio, y supo, con una certeza que dolía en el alma, que ese precio estaba a punto de cobrarse en sangre. Capítulo 6. La caída del pedestal. Un café en Saturn. Hace una semana, el murmullo del lugar era suave, casi doméstico. Mesas de madera pulida, lámparas colgantes, un aroma a vainilla y café recién molido flotando en el aire. Gente que leía, otras que tecleaban en sus portátiles, parejas que se reían con complicidad. Todo parecía tranquilo, cotidiano. Pero en aquella esquina, donde 2 mujeres se sentaban frente a frente, el tiempo se había vuelto espeso. Nam sostenía la taza entre las manos como si la necesitara para no quebrarse. La mirada estaba clavada en la espuma que giraba lentamente, ignorando a su amiga. Siempre había sido una mujer de silencios sabios, de esos que saben cuándo hablar, cuándo retirarse, cuándo acorralar con una sola frase. Y ese día, su silencio era denso, un pozo que se tragaba el aire. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, sin rodeos, sin adornos, sin tono de voz, solo la pregunta pura, desnuda, brutal. Sarocha sintió un temblor en la garganta. Se llevó la taza a los labios, pero el café le supo a hierro. Tragó sin ganas, solo para ganar tiempo. «No sé qué decirte». «No me mientas, Freen, por favor», repitió Nam, con una firmeza serena, pero cargada de decepción. Sarocha bajó la mirada. No pudo sostenerle los ojos. Esa era una mujer que la conocía demasiado bien. Sabía cuándo mentía, cuándo evitaba, cuándo racionalizaba. Nam no gritaba, y eso lo hacía peor. Esa calma era la que dolía, una decepción tan profunda que parecía venir de años, de raíces. «Hace un año», dijo finalmente Sarocha, con voz baja, quebrada. «Fue un error, uno que no he sabido detener». Nam parpadeó una sola vez, cerró los ojos, respiró hondo. Se mantuvo en silencio unos segundos, conteniendo algo más que enojo, conteniendo tristeza, compasión, furia. «¿Y Rebecca?», preguntó sin suavizar. «No lo sabe, aunque lo intuye. Está distante, está triste». «Y yo», Sarocha hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «La estoy perdiendo, Nam». La taza golpeó la mesa con un sonido seco. «Claro que la estás perdiendo. ¿Qué esperabas? Tenerlo todo, una esposa maravillosa, una hija preciosa, y a la amante en la oficina esperándote con las piernas abiertas y el maquillaje perfecto». Sarocha se estremeció. Era como si cada palabra le abriera una herida nueva. «No es tan simple». «Sí lo es». Nam se inclinó hacia ella, sus ojos cargados de una claridad cortante. «Lo hiciste, lo mantuviste, lo escondiste, y lo peor, Freen, lo más terrible de todo,
es que sabías exactamente lo que arriesgabas. Y aún así, lo hiciste. Sarocha apretó las manos en la falda, no fue premeditado. Ay, por favor. Nam soltó una carcajada seca, sin humor. Ahora te vas a mentir a ti misma. Vas a decir que caíste por accidente en una relación paralela durante un año entero. No estás en una telenovela, Freen. Esto no fue un desliz de una noche. Fue una decisión sostenida en el tiempo, día tras día, mentira tras mentira. Punto. Nam se levantó, necesitaba moverse. Caminó unos pasos, dio la vuelta a una silla vacía, luego regresó a la mesa con una respiración contenida. Se sentó de nuevo, más cerca, y bajó la voz. Ya no gritaba. Ahora hablaba como si le hablara a una niña perdida, o a una versión antigua de Sarocha. ¿Tienes idea de lo que construiste con Rebeca, de lo que les costó llegar hasta acá? La lucha no fue fácil. Te diste contra tu familia, contra la opinión pública, contra ti misma. Tu padre te dio la espalda durante años. La gente murmuraba. Y aún así, ella se quedó. Aguantó. Te sostuvo cuando no podías ni contigo misma. Sarocha no podía sostenerle la mirada. Tenía los ojos brillosos, llenos de algo que parecía mezcla de culpa, cansancio y vergüenza. Yo la amo, Nam susurró, como si con decirlo pudiera redimir todo. Y entonces, ¿qué clase de amor es ese? Uno que se esconde en habitaciones de hotel, que se va con una excusa cuando su hija ya está en pijama y pide que la arropen juntas, que le apaga la mirada a quien te eligió en tu peor momento. El silencio fue absoluto. En la mesa de al lado, alguien reía. En otra, una camarera tomaba un pedido. Pero entre ellas, lo único que existía era esa tensión insoportable que solo surge cuando alguien te sostiene un espejo que no querías mirar. No quiero perderlas, dijo Sarocha apenas audible. Ya las estás perdiendo. Cada día que callas, cada noche que eliges mentir, lo único que te queda por decidir es si vas a seguir cavando ese pozo, o si vas a buscar cómo trepar para salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Nam se acercó un poco más. Su rostro era duro, pero no por crueldad. Era la dureza que viene del amor real, ese que no tolera la autocompasión ni las excusas. ¿Sabes qué me duele más, Freen? No es Rebeca, no es Song, no es la traición siquiera. Es tú. Tú eras mi ejemplo, la mujer valiente, la que caminaba con la frente en alto, sin pedir permiso, la que se defendía con fuego cuando la sociedad te daba la espalda. Y ahora hizo una pausa larga, como si le doliera incluso decirlo ahora. No eres más que otra cobarde que huye de sus decisiones. Sarocha tembló, no por rabia, por verdad. Te convertiste en lo que juraste nunca ser, en esa gente tibia, en esa gente que elige el deseo inmediato sobre el amor profundo, que no se atreve a mirar de frente a quien dice amar. Nam se levantó, se colocó el bolso al hombro, ya no quería seguir. No me llames, dijo con calma, al menos no hasta que hagas lo correcto, no por mí, ni siquiera por Rebeca, por Song, porque lo que estás destruyendo, Freen, es lo más sagrado que alguien puede tener. Una familia que se construyó contra todo pronóstico. Un amor que venció al mundo, y que ahora estás dejando morir por miedo. Sarocha se quedó sentada, con la taza vacía entre las manos. El café estaba frío. El ruido del lugar ahora parecía lejano, como si ocurriera en otro plano. La silla vacía frente a ella era un símbolo perfecto. La ausencia de Nam dolía más que cualquier otra cosa en ese momento. Cerró los ojos. Recordó la primera vez que vio a Rebeca. Aquellos jeans gastados, esa sonrisa torpe, desordenada, que se le clavó en el pecho. Recordó la boda bajo la lluvia, las carcajadas empapadas, los labios fríos y enamorados. Recordó la madrugada en la que Song nació, cuando temblaba de miedo y Rebeca le sostuvo la mano hasta que todo pasó. La noche en que, abrazadas, Rebeca le dijo con ternura feroz: vamos a ser las madres más felices del mundo. Y luego pensó en Nita, en su perfume intenso, en su sonrisa calculada, en las amenazas susurradas mientras le desabrochaba la blusa, en los te necesito falsos, en los te estoy protegiendo que escondían un chantaje. Supo que había tocado fondo, y que si no hacía algo, ese fondo sería permanente. Un lugar sin vuelta, sin Rebeca, sin Song, sin sí misma. Capítulo 7. Mentiras que duelen más que la verdad. Casa familiar, noche de jueves. La casa estaba en penumbra. Solo algunas luces tenues permanecían encendidas, como si intentaran mantener viva una normalidad que ya no existía. El silencio era espeso, cortado apenas por el murmullo lejano de un automóvil en la calle y el crujido del piso de madera bajo los pasos lentos de Rebeca. En el baño, el vapor aún empañaba parte del espejo. Rebeca se quedó allí unos segundos,
observando su reflejo como si fuera el de una extraña. Las ojeras, profundas, revelaban noches de insomnio y lágrimas que nunca se atrevió a dejar salir del todo. Había perdido peso. Lo sabía por cómo le quedaban los pantalones, por cómo las blusas le colgaban en los hombros, pero no lo registraba como una preocupación estética. Era la señal silenciosa de una herida que crecía por dentro. Se mojó la cara con agua fría, esperando que eso aliviara el nudo en la garganta. No lo hizo. Afuera, la casa parecía dormir. Song descansaba, por fin, después de una tarde en el jardín, corriendo entre mariposas y risas efímeras. La cena había sido tensa. Sarocha apenas había probado bocado. Rebeca cocinó en silencio, sirvió en silencio, y recogió los platos sola, como siempre últimamente. Sarocha había llegado tarde, otra vez, con la misma excusa. Trabajo, reuniones, llamadas interminables. Pero esa noche, algo en Rebeca se rompió definitivamente. Ya no iba a tragarse el silencio. Ya no. Apagó la luz del baño. Caminó descalza por el pasillo, sintiendo cada tablón bajo los pies. Abrió la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Sarocha estaba de espaldas, de pie frente al armario, cambiándose la blusa por una camiseta holgada. El aire olía a un perfume nuevo. No el suyo. Uno más fuerte, más invasivo, casi vulgar. Necesito hablar contigo, dijo Rebeca, sin rodeos, sin temblor en la voz. Sarocha se giró despacio. Vaciló. No estaba preparada. Sus manos se detuvieron en el dobladillo de la camiseta, como si buscara protección en la tela. ¿Qué pasa? Rebeca cruzó los brazos. Sentía frío, pero no era físico. Era un frío que venía desde muy dentro. Desde ese lugar donde una mujer sabe sin pruebas que algo se ha roto. ¿Estás teniendo una aventura? La pregunta cayó como una piedra. El aire se volvió irrespirable. Ninguna de las dos se movió. Sarocha permaneció inmóvil. La pregunta flotaba entre ellas como una bomba a punto de estallar, y cada segundo que pasaba sin respuesta hacía más evidente la verdad. ¿De dónde sacas eso?, dijo al fin, con tono sereno, casi ensayado. No me respondas con una pregunta, dijo Rebeca, su voz triste, cargada de temblor contenido. Solo dime la verdad. ¿Hay otra mujer? Sarocha negó lentamente con la cabeza, pero sus ojos no. Sus ojos dijeron otra cosa. Se desviaron, titubearon, buscaron el suelo como si ahí pudieran esconderse. No, claro que no. No sé qué estás imaginando, Rebeca. Imagino muchas cosas, dijo ella, sin subir la voz. Imagino cada vez que tu perfume ya no me pertenece, cuando tus mensajes se volvieron secretos, cuando dejaste de besarme con la misma urgencia, cuando tu cuerpo empezó a irse antes de que amaneciera, cuando pasas por mi lado sin verme. Sarocha tragó saliva. No respondió. Imagino todo eso, continuó Rebeca, y también el modo en que me siento en esta casa, como una extraña, como una compañera de cuarto a la que toleras. Y no sé qué es peor, si la sospecha o este vacío que crece entre nosotras. Estás exagerando, murmuró Sarocha, apenas audible. Entonces, mírame, dijo Rebeca, avanzando un paso. Mírame a los ojos y dime, con honestidad, que no hay nadie más. Sarocha lo intentó, de verdad lo intentó, pero sus ojos se desviaron otra vez, y en ese desvío, Rebeca lo supo todo. No puedes hacerlo, ¿verdad?, dijo ella, con la voz quebrándose. No puedes porque hay algo, o alguien, y esa verdad, que no dices, pesa más que cualquier confesión. No hay nada, dijo Sarocha, pero su susurro parecía culpable. Rebeca sintió que la habitación giraba, que el suelo se desplazaba bajo sus pies. ¿Y por qué no lo puedes decir? Mirándome a los ojos, dijo, atónita. ¿De verdad crees que puedo creerte? ¿Con eso esperas que me quede tranquila? Sarocha se acercó un poco, con los hombros vencidos, como si aún tuviera esperanza de contener el derrumbe. Solo estoy cansada. Han sido meses difíciles. Me estoy ahogando con la empresa, los compromisos, todo se acumula. No sabía cómo salir de esto sin herirte. No quise. No quisiste herirme, interrumpió Rebeca, con una risa amarga. Y sin embargo, me estás destrozando con tu ausencia. Porque me mientes, lo sé. Porque lo haces mientras me acaricias la espalda por las noches. Porque lo haces sabiendo que sigo esperándote. Y que te sigo amando. El silencio entre ambas era un muro invisible. Una barrera hecha de ausencias, de noches frías, de mensajes sin responder, de abrazos que ya no llegaban. Sarocha dio un paso adelante. Quiso tocarle la mano, pero Rebeca se apartó. El cuerpo hablaba antes que la razón. ¿Quién es?, preguntó, sin gritar, pero con todo el filo. No hay nadie, ya te lo dije, sin poder mirarla a la cara. Solo estoy cansada. No tiene importancia. ¿Importancia? Los ojos de Rebeca brillaban.
pero no por ternura. Es mi matrimonio lo que está en juego, Sarocha. Es nuestra hija. Por supuesto que importa. Sarocha bajó la cabeza. Sus labios temblaban. No encontraba palabras que sirvieran. Todo lo que dijera sonaría a excusa. Si no me dices la verdad ahora, advirtió Rebeca, firme, dolida, me vas a perder para siempre. No solo a mí, a Song, a esto, a todo. No soy una opción de repuesto. No soy el recreo entre tus batallas. Soy tu esposa, y merezco algo más que tu silencio cobarde. Sarocha no respondió, porque la verdad era un cuchillo que no se atrevía a empuñar. Rebeca no dijo más, no gritó, no rompió nada, simplemente giró sobre sus talones, salió del dormitorio con pasos firmes, y cerró la puerta con cuidado. No quería despertar a Song, esa era su prioridad ahora. Cruzó el pasillo con el alma hecha cenizas, entró en el estudio, se sentó frente al escritorio, encendió la laptop, pero la pantalla era una niebla. Los ojos le ardían, no sabía si llorar o gritar, pero eligió el silencio, y en ese silencio lloró, como quien entiende que algo importante ha comenzado a morir, que no es solo una traición lo que duele, sino la sensación de haber sido engañada por alguien que prometió protegerte. Al otro lado de la casa, Sarocha se sentó en la cama, la cabeza entre las manos, los codos clavados en los muslos. Sintió que su castillo de silencios estaba comenzando a derrumbarse, y que los escombros caerían sobre ella, sobre Rebeca, sobre Song, y que quizás ya era demasiado tarde. Capítulo 8. Cuando la duda se convierte en certeza. Sábado por la mañana, 3 días después, la luz del sol entraba tibia por los ventanales del comedor, iluminando los bordes de la mesa y dejando sombras suaves en el suelo. Afuera, las hojas de los árboles se agitaban con un viento leve, como si el mundo aún pudiera ser amable. Rebeca estaba de pie frente a la estantería del pasillo, buscando el cargador del iPad de Song. Había prometido ver una película juntas después del desayuno, y Song ya estaba en la cocina, canturreando mientras jugaba con pedacitos de fruta que disponía como si fueran figuritas sobre su plato. Su risa inocente llenaba la casa de una ternura que contrastaba brutalmente con el silencio agrietado que Rebeca arrastraba por dentro. Sarocha había salido temprano, otra vez, con la misma excusa de siempre. Una reunión, una visita al cliente, una urgencia en la empresa. Ya ni siquiera intentaba disfrazarlo, y Rebeca ya no hacía preguntas. La rutina había dejado de doler como al principio. Ahora era algo más frío, más mecánico. No la aceptaba, pero la soportaba, como se soporta una herida que nunca cierra del todo, pero deja de sangrar. Rebeca abrió los primeros 2 cajones sin encontrar nada útil. Bajó al tercero, con el gesto ausente, distraído, sin sospecha. Solo buscaba el maldito cargador, pero al abrir el cajón inferior del escritorio de Sarocha, algo se detuvo en su pecho. Primero lo vio, una tarjeta blanca, elegante, con letras doradas. Después lo comprendió, una reserva de hotel. 5 estrellas, en el centro de Bangkok. 2 noches señaladas con bolígrafo. Fechas específicas, claras, dolorosas. Fechas en las que Sarocha le había dicho que estaba fuera por trabajo, reuniones, cena de negocios, mentiras, y junto a la tarjeta, un pequeño frasco de perfume. No era el de Rebeca. No, ese aroma no le pertenecía, pero lo conocía. Lo había olido en la ropa de Sarocha más de una vez, en el coche, en los pliegues de sus bufandas. Era floral, dulce y agresivo, como una presencia que no pedía permiso para entrar. No era su imaginación, no era paranoia, no era una intuición difusa, era real, estaba sucediendo, y ahora tenía forma, olor y pruebas. Rebeca se quedó inmóvil, con la tarjeta en una mano y el frasco en la otra. El mundo pareció hacerse más estrecho, la respiración le costaba, los latidos retumbaban como tambores en sus oídos. Se sentó en el sillón más cercano, las manos le temblaban. Fue entonces cuando Song corrió hasta ella con una fresa entre los dedos, sonriendo. «Mamá, ¿estás bien?». Rebeca respiró hondo, guardó el perfume y la tarjeta en el bolsillo trasero del pantalón. Esbozó una sonrisa, torcida, frágil. «Sí, cariño, solo, dame un momento, sí». La niña asintió, sin comprender, y se acurrucó a su lado. Rebeca la abrazó con una fuerza desmedida, como si pudiera absorber algo de su pureza, como si pudiera protegerse a sí misma con ese contacto cálido y limpio. Ese cuerpo pequeño, que olía a leche tibia y shampoo de mango, era lo único que aún no estaba contaminado por la traición. La mentira ya no era una sospecha flotando en el aire, tenía evidencia, tenía fechas, y dolía de una forma nueva, más amarga, más concreta,
más cruel. Sarocha regresó cerca de las 2 de la tarde. Aparcó sin prisa. Cerró la puerta del coche como si no tuviera urgencias, pero su cuerpo la delataba. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, el andar medido de quien teme que el más mínimo ruido active una alarma. Al entrar a la casa, notó la atmósfera densa, demasiado silenciosa, demasiado ordenada, demasiado preparada. Rebeca la esperaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Song dormía en el cuarto. La casa estaba en calma, pero bajo esa calma había un huracán contenido. Necesito que hablemos, dijo Rebeca sin adornos, sin preguntas suaves. Sarocha dejó la cartera sobre la mesa. Su rostro se tensó, como si ya supiera lo que venía. ¿De qué? Rebeca sacó la tarjeta de hotel del bolsillo trasero de su pantalón y la colocó sobre la mesa, despacio, con una precisión inquietante. Sarocha palideció. El silencio que siguió fue el grito más ensordecedor que ambas habían compartido. ¿Vas a seguir negándolo?, preguntó Rebeca con la voz contenida, afilada. Rebeca, no me mientas otra vez, no me manipules, no digas que estoy loca, no digas que estoy exagerando, no finjas más. Sarocha bajó la mirada, se mordió los labios. Rebeca dio un paso adelante. Dímelo, mírame a los ojos, y dímelo tú. El tiempo se detuvo. Sí, dijo finalmente Sarocha. Es verdad. Rebeca se tambaleó. No físicamente, pero por dentro algo se desplomó. No lloró. No aún. Solo sintió el golpe sordo de lo inevitable. ¿Quién es? Sarocha tragó saliva. Sus labios temblaron al pronunciar el nombre. Nita, la contadora. Rebeca se dejó caer en la silla, como si le hubieran vaciado el alma. Le temblaban las manos. ¿Hace cuánto? 1 año, susurró Sarocha. Fue un error, una cadena de errores. Una cadena, repitió Rebeca, sin emoción, que duró 1 año. Sarocha asintió apenas, con los ojos brillosos. No la amo, añadió de inmediato. Nunca la amé, solo me dejé atrapar. Me chantajea, Rebeca. Me amenaza con hundirme, con destruir la empresa, con contarte todo. Me enredé sin saber cómo salir, pero quiero hacerlo. Quiero arreglar esto. Quiero recuperar lo que teníamos. La palabra cayó como una cuchilla. Sarocha sintió cómo la frase la desgarraba por dentro. No supo cómo corregirlo. Todo ya estaba dicho. Por favor, no me dejes. No así. Rebeca se levantó lentamente. La silla chirrió apenas. Su voz era un hilo de acero. No me ruegues. No hoy. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace tiempo, respondió, con una paz extraña. Irme. Subió al dormitorio sin más palabras. Comenzó a empacar con movimientos precisos, como quien ya lo había hecho muchas veces en su mente. Ropa suya, ropa de Song, lo necesario, lo vital, nada más. Sarocha apareció en la puerta, deshecha. Rebeca, por favor. Song, yo también soy su madre, dijo, sin alzar la voz. Lo sé, respondió Rebeca, quebrada. Una hija que no ves despierta hace meses. Beca, no puedes irte así. No me puedes dejar. Rebeca cerró la maleta. Sus ojos estaban secos. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Solo era una mujer que, al fin, había encontrado su límite. No te estoy castigando, me estoy respetando. Y se fue, con su hija, con su dignidad, con un amor que aún ardía, pero que no sabía si podría sobrevivir a tanta mentira. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.